7 de junio fue la fecha marcada para el tercer y último partido de México en latitudes chilenas. Ese día la Tota Carvajal cumplió 33 años, una edad fantástica en estos días, pero de gente mayor en el fútbol de los 60. Los jugadores checoslovacos le honraron con un ramo de flores y muchas felicitaciones junto a su portería, aunque después del volado entre los capitanes Cárdenas y Ladislao Novak tendría que cruzar toda la cancha para jugar del otro lado. Solo hubo un cambio en la alineación. Alfredo Hernández entraba a ella en lugar del lesionado Jasso. Por cierto que fue la segunda vez en la historia que el combinado nacional usaba uniforme alternativo en un mundial. La de 1950 fue esa prestada de rayas blancas y azules, pero la de 1962 sí era la propia, con el característico color granate que nos identificó en las primeras 3 Copas Jules Rimet. Checoslovaquia ya estaba calificada a la siguiente ronda gracias a su victoria sobre España y el empate a ceros con Brasil. Solo requería golear a México por 3 goles de diferencia si quería quedarse a jugar en Viña del Mar y no trasladarse hasta la ciudad de Rancagua. 30 segundos tardaron en abrir el marcador. Luego de que Sepúlveda entregara el balón, Josef Masopust la llevó sin presión y filtró a Václav Smasek, quien la punteó por debajo del portero. Bueno, la cosa ha sido terrible, ya saben ustedes, todavía no nos habíamos dispuesto ni a tomar en cuenta la jugada y avanzó el número 14 y nos hizo un gol totalmente de sorpresa. Un golpe tras otro recibían los nuestros en Chile 62. Todo indicaba que los dioses del fútbol jamás iban a favorecer a los nuestros. Pero ese día el cielo se abrió y un destello de magia iluminó al equipo de Nacho Treyes. Primero sufrieron la intentona de Striviani, que ya no pudo con la Tota. Los centroeuropeos eran más toscos y verticales que los rivales anteriores, aunque se arrimaban cada vez con menos peligro. El Fello tuvo su primera del mundial con este bonito sombrero que acabó fatal. Carvajal se tuvo que exigir un poquito para colgarse del balón en el ángulo, y luego volvió a abalanzarse sobre los pies de Adamek. La defensa azteca robó en la sonrisa del área y Díaz comenzó el ataque pasando a Héctor, que trazó Hernández. El habilidoso ganó una falta al borde que acabó en el muro de carne, pero anticipaba la reacción de los guindas. La jugada fue preciosa. Jauregui y Nájera controlaron para México. Reyes recogió en su campo y tocó para Fello Hernández, quien la movió para su tocayo de apellido, que dribló y retrasó para el nuevo quiebre de Chava. Héctor tuvo que abrir hacia del Águila y luego disparó tras la devolución. La pelota rodó hasta la llegada de Isidoro Díaz para acabar en el fondo de la red. 10 toques sin oposición del rival, que se convirtieron en el primer gol mexicano, y también en el primero que recibieron los checoslovacos en esa copa. Pero esa historia no terminó ahí. Usted ha visto al Peque Díaz anotar después de una jugada extraordinaria y todo el estadio es una sola ovación. Los blancos respondieron pronto con un tiro centro de Striviani que la Tota voleó. Los latinoamericanos ya estaban a punto de turrón, controlando la bola con la calidad que los cronistas de esos días exigían como normal. Scherer tiró muy aguado, a diferencia de Masek, quien ahora sí hizo brincar a Carvajal. Poco después volvió a calarse y volvió a toparse con el señor cumpleañero. Esto no es un guardameta, esto es un prodigio del fútbol. Fello demostró por qué entró al quite tocando a Del Águila, quien se dio al melón Reyes, para que por fin viéramos algo de sus evasivos movimientos y un disparo medido, pero no colocado. A Héctor le metieron patadón, pero nada se marcó. Otra vez el 8 de calcetas rayadas probó, sin éxito. Parecía que no creían poder vencer a nuestro portero, que todo lo que venía a llegar lo agarraba sin sudar, y las que no eran para él las empujaba con la pura mirada. Tuvo que volver a manotear en otro mal centro que se quería envenenar. Cuando más parecían ellos tomar confianza, Masopust quiso salir en un movimiento hábil, pero su soberbia le hizo perder con Del Águila, que paredeó con Alfredo Hernández y definió con pata zurda a primer poste. Un golazo que significaba la remontada nacional, y por primera vez en toda la historia, México se ponía en ventaja en un partido mundialista. Épico, claro está. ¡Gol de Del Águila! Bonito disparo con la izquierda de Alfredo Del Águila. Y el marcador se pone México 2, Checoslovaquia 1. No olvidar que Checoslovaquia iba a ser el próximo subcampeón del torneo, por lo que sus jugadores se quedaron perplejos y la desesperación les inundaba la nave gota por gota. Sin embargo, la defensa de Treyes iba a responder a la altura de las circunstancias. Jugar contra el marcador no es fácil y a un equipo que en 2 partidos no le habían hecho un gol, en 32 minutos le han hecho 2. Y 2 además inobjetables. Luego se encendieron las cabezas europeas, que veían cualquier movimiento como una agresión y sus ideas eran un desesperado grito de auxilio, aunque tuvieron esta más o menos cercana.
El código postal de los nuestros ya estaba a plena luz del día, explotando el ánimo checoslovaco. Así se le fue apagando la vida al primer tiempo, con pocas de peligro y muchas de falta, pero con las emociones a tope. La última mexicana también fue con un robo y bonita combinación, pero el último toque fue malo. Poco más se observó antes de que el árbitro sueco silbara la pausa. Ya en el rearranque, México se iba a encargar de mantenerse arriba en el marcador. Sheret trianguló correctamente con un compañero y cañoneó, pero a la posición de la Tota. Luego Adamek se aproximaba sin marca, pero el Tigre se barrió como siempre acostumbró y luego del muro se inventó ese taconazo de otro siglo. En nuestra primera llegada Hernández filtró hermoso a Del Águila, pero Poplujar salvó tiempista. El miedo de perder con un equipo que ellos consideraban inferior ponía locos a los de la UEFA. Eso, sumado a los toquecitos sencillos y a la saga azteca, dejaba observar a los pocos afortunados espectadores la mejor versión de México en muchísimos años. En esta llegada un árbitro más estricto pudo marcar penal de Sepúlveda, pero no se concretó. La que sí finalizó fue una cabeza rival que rozó la madera, y luego otra intentona que el número 1 aguantó en 2 tiempos, para luego cortar perfecto un centro bien peligroso. Luego el Chololo quiso inventar la mano de Dios, pero no alcanzó ni con los 2 brazos en alto. Otra vez Adamek tiró, aunque ya sin mucha fe. Instantes después Héctor se preparó para el derechazo, pero le botó en el irregular pasto y se fue a las nubes. Cerca del 70 voló otra vez el crack a la posición de la Tota, que la tomó en el aire y luego fue empujado por Andrei Kavzak, quien exigía el gol, pero le entregaron el foul. Era muy claro que a México ya no le iban a hacer daño, pues el manejo de juego era cadencioso y consciente, sin corretear al enemigo, que ya sudaba la gota gorda ante la férrea marca defensiva. Reyes tuvo un nuevo escopetazo que se le atoró en la culata, en lo que los checoslovacos seguían extraviados y buscando faltas donde no había tal. Masek tiró a balón parado, pero nada de nada le salía bien. Fello robó en la esquina del área para tocar al centro, pero Del Águila desperdició la gran pantalla del Chale. Después le enterró un caballazo a Masopust y luego le quiso ofrecer disculpas, aunque no se las aceptaron. Bien jugado por Sepúlveda y Masopust dispara yéndose la pelota muy alto. Están desesperados los checos. Esta voz que narraba las incidencias era la del mismísimo Fernando Marcos, quien tras dejar su puesto en el banquillo del tricolor fue fichado para relatar a sus exdirigidos, demostrando con su genuina emoción un profundo amor por el fútbol mexicano. En el último tramo de juego cayeron 2 hombres nacionales por sendos patines y se generó una pequeña melee, quizá con el colmillo que nos faltó contra España. Para no aburrirse, los fotógrafos se metieron al campo e hicieron su chamba de cerca. Alfredo Del Águila se levantó disque cojeando y la reanudación también la ganó el equipo de rojo. Otra vez el mismo jugador fallecido en 2018 condujo sin oposición y tocó a Héctor, cuyo último pase no llegó al pique. En el rebote Del Águila se dio la vuelta y disparó al regazo de Schroif. Corría el minuto 90 cuando los europeos pidieron una mano dentro del área, que tal vez pudo ser, pero Dens no la pitó. De inmediato el gallo Jauregui se sumó al ataque para disparar en 2 ocasiones, provocando una mano del defensa Jan Lala. Sin dudar el árbitro silbó y le entregó al Chale Hernández la oportunidad de resarcir todas sus fallas en la competición. El histórico delantero de las Chivas cobró perfecto. Su celebración demostró que se lamentaba de no haber clavado las que tuvo contra España y Brasil. No obstante, se hallaba por fin la primera victoria de México en las Copas del Mundo. Con muchísimo orgullo, el cuadro de Treyes se metía en la historia, pisando el siguiente escalón hacia lo que pareció un futuro brillante, aunque los tropezones continuarían a la orden del día. Y México no tendrá absolutamente nada ni nadie que le pueda quitar esta victoria que tan legítimamente, con tanto trabajo, tan arduamente ha conquistado, a base de organización, de tenacidad, de remontar un marcador adverso en el primer minuto, superando todas sus dificultades físicas frente a estos corpulentos jugadores checos, a base de calidad, a base de malicia, de entusiasmo, de cooperación mutua, han logrado darle, porque ya no hay quien nos lo quite, han logrado darle a México esa victoria tan soñada, tan anhelada en tantos y tantos años de lucha. Ya solo queda para la fantasía cuál hubiera sido la suerte del combinado azteca en caso de avanzar a cuartos de final de ese mundial, jugado tan defensivo y violento. ¡Felicidades, México! Por la victoria ante Ecuador. Cerveza Victoria. Llegamos al mundial con la comercial. Bueno, estamos muy contentos por este partido. Llevamos 2 partidos ganados
y seguramente empatamos o le ganamos a Italia para calificar. Están jugando bien los muchachos. Están jugando muy bien, muy bien. Vamos a ganarle a Italia 3-1, le ganamos a Ecuador, no tienen nada que estar haciendo aquí en el Mundial y vamos a quedar campeones. ¡Viva México! Italia va a jugar el Chile nacional. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Denos la bienvenida, por favor, a los protagonistas, Tachirito. Juanón Hamida, chingón. Bienvenida a los protagonistas. Wang Shang Hamida es bienvenido y Shin Wong es protagonistas. Ah, muy bien. ¿Y qué más, Tachirito? O sea, mamón. ¿Qué pasó? ¿Huevón? ¿Cómo? No. Que si dijo? se ha sentido cómodo en la tierra de Tachirito. Sí, estoy cómodo. O sea, mamón. ¿Qué pasó? ¿Estás sonso? Estoy sonso. No, que si ya se aclimató al lugar y al horario, señor. Ah, me aclimaté al horario. Lo que no me gusta mucho es la comida. Ah, ya jode. Ah, pues que no hay otra comida, se la va a tener que comer. Pero bueno, sí hay otra comida. No, sí me gusta. Lo que pasa es que todo lo hacen con ajo, Tachito. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ajo? Ajo. Dese. Agua. Dese. O sea, tomo agua. Uy. Sí, les habla el capitán aquí desde la cabina de pilotos. Es la cabina de pilotos, decimos así porque como que huele a gas, huele bien gacho aquí y toda la onda. Pero bien, queremos decirles que estamos a punto de despegar, para lo cual, bueno, pues les suplicamos que por favor abrochen sus cinturones, por favor, ajustenlos muy bien, por favor, porque vamos a pasar por unos lugares medio gachos, hay mucha turbulencia, váyase a ser, ¿verdad? Que se les caigan los pantalones o alguna cosa, ¿verdad? También quiero decirles que es muy importante que estén perfectamente bien sentados, que les vamos a pasar a todos ustedes, please, passation one, please. Les vamos a pasar a todos ustedes. Esta es para ti, mi reina. Esta yo te la Son unas bolsas por la cuestión de que eventualmente hubiera un mareo o alguna cosa. Si siente que hay un mareo, abren la bolsa, por favor, se la ponen en la cabeza para taparse y no ver cómo se está guacareando el defunto, porque es una cosa bastante molesta y luego se queda oliendo a guayaba todo el avión. Al otro día salió a la luz que Cuauhtémoc se marchó enfurecido, además de que ya había actuado con rebeldía en los entrenamientos de la semana, y esto provocó una reunión de emergencia entre Alejandro Burillo y su director técnico, para ver qué se hacía con él, aunque finalmente no hubo castigo para el mejor de los hombres. El Esto publicó una entrevista con Paco Palencia, que parecía estar cada vez más harto de ser suplente, ya que en su interior consideraba estar listo para aportar desde el campo. Italia ya se asomaba en el horizonte, con la clásica más clásica, esa declaración de que se jugaban una final contra nuestro país, aunque sí era verdad, pues los enroques de resultados también los echaban de Corea a Japón. Jorge Campos andaba aburrido de calentar el banquillo y aprovechó para pintarse el cabello, mientras que en los entrenamientos todo parecía marchar de maravilla. Antes del gran compromiso, la previa cerró con esta portada de blanco y sus contundentes palabras a la insidiosa prensa italiana. Pensamos ganar, no le tenemos miedo a su selección, sentenció. El estadio fue el maravilloso Gran Ojo de Oita, que en esplendor aguardaba el primer silbatazo largo, con unos 25 grados de temperatura y 72% de humedad, sin que esta vez el viento fuera factor. Esta mexicana no dejaba hacer fotografías tras de la cara pintada, quien luego se unió al baile, en lo que Blue Demon instalaba su bandera en el barandal. Con videocámara en mano, los del país de la bota esperaban una victoria complicada, pero victoria al fin, aunque los del sombrero de charro tenían otra idea en mente. México solo requería de un empate para avanzar en primer lugar, aunque sumar de a 3 sería sumar de a 9, algo inédito en nuestros libros. Con la cabeza de Torrado nuevamente rasurada y el gesto adusto de Cuauhtémoc, salieron los 22 gladiadores al Coliseo, que repiqueteó con el obturador de las cámaras y el flasheo casi infinito en todas las tribunas, poco antes de que se entonase por tercera vez el Mexicanos al grito de guerra. De nuevo en tonos tricolores, los seleccionados mexicanos se saludaron dignamente con los italianos, que eran representados por figurones de la talla de Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Francesco Totti, Cristian Vieri, Gianluca Zambrotta y su capitán Paolo Maldini, que disputaba su cuarto y último mundial. De la banca ni te cuento, pues basta con echarle un ojo para darse cuenta de los tamaños del rival. Para impartir justicia nos tocó el brasileño Carlos Simón, acompañado por su compatriota Jorge Oliveira y por el malayo Matt Lassim Aguan Hamat. Vimos a Javier Aguirre y su famosa camisa azul, que terminaría empapada, y no por la lluvia del Japón. Blanco y Giovanni Trapattoni estaban listos en sus lugares, cuando el de Gyohran Jidusu indicó el inicio del juego. Por tercera jornada consecutiva, la exhibición de los nuestros iba a ser fenomenal, atentando a todos los pronósticos, que ponían siempre favorita a la 3 veces campeona del mundo, dirigida por el poseedor de 7 Scudettos, una Bundesliga y una Copa de Europa. ¡Ay, no más! Pronto el balón se estampó con un hecho en México, pero también rápido llegó la primera amonestación para el incrédulo Jesús Arellano,
En su barrida apenas si tocó a Cristian Panucci. El tiro libre rebotó en la frente del de abuelo italiano. En esta la mandó hasta Roma. Carmona medio que incomodó al conejo. Y luego el del barrio Bravo fintó al príncipe encantador. Alessandro se aventó de paloma para evitar el centro del cabrito. Y luego se le encimó al Tlatuani, al que se llevó puesto el central Canavaro, que se perdería el próximo partido por acumular cartulinas. Al cabeza de foco le hicieron una faltita que aprobó su entrenador, en lo que Totti ponía cara de circunstancia por el pésimo pase que le intentaron hacer llegar. Zambrotta mandó al pasto al Temo, que le respondió unas linduras a pesar de que lo querían callar. Pipo Inzaghi quiso con una volea que salió mordisqueada y rebotada, antes de que Panucci hiciera una bonita corrida, manchada por intentar engañar al árbitro con un nefasto clavado. Fue tan insultante que hasta tuvo que ofrecer sus disculpas cuando le mostraron la tercera amarilla del cotejo. Otra vez Torrado jugó como un monstruo de la media, trazando a lo largo y a la izquierda, desde donde el centro de blanco se vio detenido. Luego Vidrio se anticipó extraordinario y se sumó al ataque, pero ya no le pasaron. El 10 ganó su saque de manos, aunque estaba enojado. ¡Cabrito! ¡Tírala para allá, cabrón! El pecho de Chava fue excelente para cortar y salir con gracia, pero con un fantástico pase de Totti, el Pipo quedó de frente y definió, metiendo la bola por encima del conejo. No obstante, el asistente se dejó llevar por la velocidad del pase y al instante levantó su bandera, cancelándoles un gol que sí debió contar. Atrás Totti, pelota para Inzaghi, bandera levantada. Parece que no había posición adelantada. Luis García, Tato Noriega. El árbitro auxiliar número 2 se la marca Pipo Inzaghi, que ya había definido. De regreso al partido, el Temo se anticipó dentro del área, sin conectar con Jared. Johan también jugueteó con su marcador, mientras el público ya coreaba la clásica porra. De muy lejos disparó el Toro Vieri, pero solo fue una muestra de potencia. El de Sevilla lo quiso imitar, aunque falló por varios metros hacia arriba, celebrado por los italianos asiáticos. Rafita expulsó con clase y después exigió otro fuera de lugar. Y el capitano celebró un tiro de esquina sumamente indigno, lamentado por los tifosi. Poco a poco los del precioso uniforme marca capa equilibraron la báscula, impulsando hacia el frente con la fuerza de sus nombres. Al minuto 19 Arellano se quedó colgado y Totti entró como Pancho por su casa. Solo que Pérez ágilmente cerró la brecha y sin ángulo el talentoso no pudo apuntar, salvándonos pues de otra clara de gol. El que sí tuvo puntería fue Márquez en esa barrida, y sin querer nuestro delantero le dio puñetazo a Nesta. No iba a ser el único maltrato de Borghetti esa noche. Difícil para Borghetti, Alessandro Nesta se queja, queda golpeado el defensa central de la Lazio, considerado el más caro del mundo. Vieri la agarró de aire con la zurda, directo a las firmes manos del que le parara 2 penales a Figo el año anterior. Ahora sí, el menos lúcido era el que renunciara en noviembre, errando un toque tras otro. Si la filmación en HD sobreviviera, hubiéramos visto la falta del capitán nacional, mas solo observamos el lamento de Inzaghi. El bazucazo fue del hijo de la loba, pero ni el extraño vuelo del Febernova nos hizo indigestar. Las llegadas blanquiazules se apilaban una tras otra, sin que la ofensiva nuestra pudiera responder, lo que hacía transpirar muchísimo al vasco, a pesar de que la posesión decía 60% mexicana. Para responderme, el Temo barrió el piso con Cristiano Zanetti. En la otra orilla, el sinaloense volvió a lastimar al romano. El enganche de Aguirre se quejó de un golpazo con Totti, pero se paró enseguida a seguir peleando. El subcampeón con Atlas se atendió con mucha sangre fría, y por poco Francesco hace el segundo gol olímpico mundialista de todos los tiempos, aunque por quererlo repetir desperdició otro córner. A Blanco lo hicieron torta, pero le marcaron en contra, por lo que le dijo mamón al colegiado. El crack Alessandro Del Piero tenía la mirada perdida en el banquillo, y cuando Maldini tiró al 10, vivió en primera persona la venganza de Moctezuma, que le gritó de todo mientras corrían al área. Y fue entonces que inició la magia. Con esta salvada circense de Carmona se arrancó una seguidilla de 14 pases consecutivos sin intervención italiana. El 15 fue para Cuauhtémoc Blanco, que apreció de reojo el movimiento de su centro delantero, ese que se ganara el puesto a punta de redes perforadas. Nunca sabremos si todo estaba calculado y el pase fue excelente o desastroso, pero sí podemos ponernos de acuerdo en que el remate de Jared Borghetti, girando la cabeza para meterle la frente al balón por encima de Paolo Maldini, es de las cosas más bellas que un aficionado al fútbol mexicano ha podido presenciar. Una anotación impactante, increíble, impensada. Un testarazo que solo los mejores atacantes del mundo serían capaces de ejecutar, con un cuello de goma que se podía rotar hasta los ángulos menos pensados, y que dejó con la boca cerrada a uno de los mejores guardametas de todos los tiempos. Un golazo infinito, de esos que se quedan tatuados por toda la eternidad. Braulio tocando atrás para Cuauhtémoc, se mueve Johan, se mueve Borghetti, balón para Borghetti que cabecea así. ¡Gol! ¡Golazo! ¡De
México! ¡Borghetti! ¡Me pongo de pie! ¡Qué gol acaba de hacer Jared Borghetti! Cuauhtémoc Blanco, Borghetti, el remate. ¡Gol! Del conjunto mexicano, gana México 1-0. Los mejores goles del mundial. Cómo elaboraron la jugada, la tenía Arellano, buscó encarar, no pudo, se la dio al otro lado, Torrado le dio vuelta, entró Morales, se bota muy bien Blanco, se bota muy bien y se mueve al espacio Borghetti, ¿no? Le dieron sentido a la pelota, buscaron cuándo ser verticales, cómo utilizar el ancho del campo y Borghetti hace un golazo. Sí, está tan claro lo que le conviene y lo que sabe hacer el equipo mexicano que bastó una sola jugada apegada a su estilo para hacer un gran gol. Coincido con Luis, uno de los mejores de la Copa del Mundo, cada quien haciendo lo que le corresponde. Un ejemplo es Jared en la manera de definir por arriba. Y seguro esto va a ser una inyección anímica para el equipo mexicano y un balde de agua fría para los italianos. Ya se fue Francia, ya se fue Argentina. A muchos los italianos están cayendo en hojita. ¿Quién lo iba a decir? México le hace daño a Italia arriba y la marca era del capitán, del insignia de Paolo Maldini, tiro profundo. Jared Borghetti anota su segundo gol en la Copa del Mundo y ya pone su nombre en un sitio privilegiado en la historia. Son pocos los mexicanos que han podido hacerlo. Fue un dichado de virtud técnica con la cabeza en el remate Borghetti. La verdad era complicadísimo. Pero miren cómo lo ve Cuauhtémoc, miren qué clase de remate hace al otro palo. Impresionante. La estuvieron intentando desde el primer partido y finalmente les dio resultado. Por supuesto que Italia no se iba a rendir así de fácil, como si nada. Por lo que antes del riposo intentaron de todo para no decepcionar a Trapattoni. Muy peligroso fue el golpazo de Vieri sobre la garganta de Márquez, al que le costó un buen rato de recuperación e incluso salió del campo en camilla. Aprovechando su ausencia, el del Inter de Milán se la bajó bonito a Zambrotta, pero el de la Juventus pateó a ninguna parte. Atestiguamos que ese movimiento del Toro era algo común, aunque por suerte el brasileño estaba atento. Braulio también se quejaba de que le habían dado codazo, algo que el fornido punta negaba. La penúltima de peligro mexicana fue con el escopetazo de Carmona tras el juego de poste de Jared, nada más que la bola se negó a ir con buena dirección. Torrado también tocó como matemático. Lástima que el Balón de Oro en 2006 se lanzó para rescatar en urgencia. Totti creía que estaba en su barrio, aventándose al suelo a ver si enganchaba, pero el pescador no le creyó y también lo amonestó. Este fue un momento profético para el futuro del Mundial. Con los apuntes de Javier y los corajes de Giovanni, se escurrieron los minutos. Alcanzó para ver el encare del Calvo con el del pelo lacio, después de unos cuantos manotazos, además de la mala salida de Óscar Pérez, que cumplió con su único error de cada partido. Zambrotta cerró el primo tiempo con otro izquierdazo con dirección al vendedor de cerveza, y así nomás quedó, todos a camerinos para echarse una enjuagada y escuchar las palabras de motivación. Por cierto que Osvaldo ya se las parlaba al Conejo, que apelaba a sus años y le daba el avión. Cuando el reloj de los madrugadores fanáticos en México marcaba las 7:30 de la mañana, inició la segunda mitad. Pronto atacaron los europeos a los americanos, evitando que el portero aconsejado saliera bien. Otra vez, después de un cobro, Vieri se quejaba de una falta que solo existió en su imaginación. Y luego el Conejo recuperó la confianza, descendiendo la ropa. El Cuau primero la bajó como Dios, pero luego la perdió como monaguillo. A continuación Arellano puso en predicamentos a Torrado, que la extravió, y Totti filtró como el agua para el Pipo. Sin embargo su 9 nomás dio una mano que le arrebató la pelota, sufriendo la velocidad express de nuestro arquero. Pelota dentro del área, entra Inzaghi solo, Óscar Pérez en un excelente lance, le roba el balón. La situación en la banca azzurra era de tensión, y el Temu decidió aventarse la segunda cuauhtemiña del Mundial, aunque la tuvo que complementar con barrida. El inédito Luna hizo un doble y kilométrico sombrerito, mientras que Torrado era una aspiradora de balones. Los bíceps de Carmona lastimaron a Totti, aunque ni era foul. Rafita regateó con la pura cintura, y para complementar la obra, el Cabrito le hizo el puente trágico a Panucci y dejó en el camino también a Maldini, cimentando la pared que Blanco aplanó y devolvió. Lástima que el ídolo regio se dejó venir a Gianluigi y ya no pudo enmayar, lo que debió ser otro antológico. Vean dónde anda Arellano, se quita bien a Panucci, entra al área Jesús, aquí viene el toque para Cuauhtémoc, que pared el tiro, la sacó en la raya, Fabio Cannavaro. México era más
mucho más. Pero nuestra raza futbolera todavía no aprende a matar cuando el reloj tiene sobrante. Y eso nos ha costado toda la maldita vida. Con la presencia de Vincenzo Montella en la banda, Ramoncito se escapaba por izquierda y a pesar de ser derribado se levantó a correr. Sin embargo, el de la Ocarina silbó y amonestó a Zambrotta. El sacrificado en el campo fue Inzaghi, recibido con amor por sus compañeros. Aguirre no dejaba de sudar litros y litros, mientras el recién ingresado era pintado de ocre por manotazos sobre el lateral del Toluca. Luego Blanco Bravo hizo un pase de parte externa que solo podría brotar de su pie, acompañado de un cañonazo que el Moncho Morales quería enmarcar, pero la física lo envió por encima del travesaño. Márquez volvió a presumir sus dotes natos y luego le copió el taconazo al próximo Gober. Tristemente, el muy mal cambio de juego de Johan Rodríguez fue el banderazo de la caída del tricolor. Así que su técnico preparó los cambios. Temo quiso asistir a los suyos, pero nadie le creyó en el pase, y el de la corbata gris pedía que le metieran intensidad. Zanetti le destrozó el chamorro a Borghetti, y fue tan cínico para decir que fue la pelota, mas no se llevó la amarilla. A México le quedó una más, cuando Arellano le tocó al gemelo, que le pegó con todo el empeine y se exasperó, porque los amos del fútbol no le permitieron hacer el segundo, pues esta ni Buffon la tocó. Trapattoni alistó a Francesco Coco, ignorando por más tiempo a Del Piero, justo cuando el agotado Torrado perdió la esférica. De esa nació el gol para el cuadro italiano, ahora anotado por Montella, pero también anulado por otro apretadísimo fuera de lugar. Acá sí es correcto dar el beneficio de la duda al abanderado. En diagonal condujo Morales y tocó para el Cuau, esperándola de regreso, pero el que iba a volver a la América disparó con la izquierda y no le salió. Lo que sí consiguió fue la enésima falta de Cristiano, y en la banca se enfocó a El Eterno, dando saltitos para disque calentar. Lo de Rafita era para dar una conferencia de cómo defender, y ahora sí, el Conejo metió bien el puño. Sin embargo, las imprecisiones de media cancha hacia adelante eran cada vez más constantes, así que el Vasco volteó a ver a su banca. Maldini también estaba al borde de la locura por el árbitro, y Johan no pudo ganar esta por aire, que rápidamente se convirtió en ataque italiano. La pintura de Totti Avieri soñaba con ser el empate, solo que tuvo un mal control, y Pérez se lanzó con reflejos para volvernos a rescatar, con su manopla izquierda. Este tiro de esquina pareció más de reta de Colonia que de Copa del Mundo, y Trapattoni se desquitó con el suplente Angelo Di Livio, quien nomás le dijo que sí. Los relevos del DT fueron Gabriel Caballero y Rafael García, que debutaba en la máxima justa al minuto 76. Salieron Rodríguez y Morales, que no parecía ser de los más colapsados. Craso error, ya que ahí se nos escapó la victoria. Zambrotta tiró débil a las manos del Conejo, y por fin el artista del número 7 entregó la papeleta para ingresar al terreno de juego. La afición ya no podía más con esta miseria, a pesar de que Ecuador ya le ganaba a Croacia con gol de Edison Méndez, y con eso los dos países de las banderas verde, blanco y rojo estaban del otro lado. El técnico italiano se aferró a sus ideales y no juntó a los dos talentosos, retirando a Totti para que entrase Del Piero. De inmediato consiguió un tiro de esquina, y el apestado gatillero Palencia esperaba su turno en la línea de cal, con cara muy enojada por no tener más minutos. Entró en lugar de Borghetti para refrescar la presión adelante. Jugó muy bien de espalda, jugó de frente, fue solidario, picó, remató, metió goles. Se va un excelente centro delantero. Una ovación le pegan a Jared Borgetti Echeverría, el hombre de Culiacancito, Sinaloa. Dos centros erráticos le rompieron la garganta a El Trap, que les avisaba todavía un ratito más. Por su parte, el Chiqui se estrenó con una encimada, acompañada de otra igualita, pero ahora en la orilla del área. Por fortuna, la barrera hizo bien el trabajo. De la que también nos salvamos fue la del malo de Vincenzo, que la envió al infinito y más allá, sobre el exacto punto penal. La pelota que perdió Juan Francisco fue la del mal ojo, pues luego el Chiquis García la mandó al desgraciado saque de manos. Y es que desde ahí nuestro fútbol ha conseguido una cantidad ingente de goles, sin que el 2002 fuera distinto. Damiano Tomasi le entregó pronto a Montella, que de una envió al centro, rematado por Pinturicho, entre las dos malas marcas de Rafael Márquez y Manuel Vidio. Balón en el área, cabezazo, gol de Italia. Alessandro Del Piero, minuto 39, en una pelota que parecía no llevar nada, surge como fantasma del área, en un saque de banda. La defensa se para, arranca Del Piero, desvía, 1-1. Habíamos hablado de la concentración, de hacer el 2 contra 1. Márquez está volteado, cuando sacan de banda Márquez está volteado. Me parece que ver a los italianos celebrar así, parece que ganan la Copa del Mundo, ¿no? Un resultado injusto, nunca lo buscaron, nunca lo trabajaron.
un minuto de desconcentración, una jugada y te pueden matar porque tienen el talento para hacerlo, ¿no? Yo no puedo entender por qué un tipo con las características del tío no juega más tiempo, no juega desde el inicio. Me parece muy pobre lo que han hecho para encontrar este resultado los italianos. En un suspiro, la selección de Italia nos arrebató una de las victorias más deliciosas, que parecía amarrada con un nudo de puerco, pero que con la varita agitada el mago nos desapareció. El Vasco Aguirre pidió toques nomás, y en efecto, porque más allá del mal intento de Palencia, los dos equipos se dedicaron a pasarse la bola sin ir más al frente. Y es que la igualada, como ya se sabía, le daba el pase a ambas naciones. Así que prácticamente hicieron un pacto de no agresión, una actitud opuesta y lejana a la justicia deportiva, pues los festejos de los dos banquillos y las órdenes de Trapattoni a Chava Carmona para que dejara de correr se ven muy bochornosos a 2 décadas de distancia. Los sobacos de Javier ya sabían que tenían el pase, así que se contentó con la infamia y se acabó la arena del reloj, por lo que el instrumento de Simón sonó para decretar que Italia avanzaba a segunda, porque Ecuador no pudo hacer más goles y México, por primera vez en la historia fuera de casa, en el lugar de privilegio, a la espera del segundo lugar del grupo D, que se confirmó era Estados Unidos, luego de su derrota contra Polonia. De las reacciones al respecto hablaremos un poco más adelante. Vamos a ganar porque México ha jugado increíble, vamos a la siguiente ronda. ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Viva México! ¡Viva México! L'Italia nel 94 abbiamo sofferto fino all'ultimo momento. Complimenti al Messico e siamo nati per soffrire. Forza Italia, forza México. ¡Saludos a México! ¿Por dónde es la celebración? La celebración puede ser en el Ángel de la Independencia o puede ser en la Fuente de Trevi. Esperaremos. No, corta. ¿Qué te pasa, mi chavo? ¿Ahora por qué? Pues no puedes decir mentiras. Mi superporté. No. Ay. Ahora ya. Ya me acordé. Ya llevándonos. Manolín y Raulinski. Ya haciendo chistecitos, ahora sí. A ver, dime por qué. A ver. Pues mi chavo, no puedes decir la Fuente de Trevi, ¿no? ¿Por qué? Estás diciendo mentiras y no puedes mentirle a tu público. ¿Por qué? La Fuente de Trevi ya no existe, mi chavo. Se rompió la Fuente de Trevi, ya hasta tuvo el chamaco. Todo comenzó cuando los seleccionados llegaron a Japón y se dieron cuenta de que había pocos mexicanos. Pero es así, nipones, había muchos. No, nipones, atención, y ya me estás corrigiendo, metiche. El caso es que la selección se concentró en Fukui, pero Aguirre se los llevaba a entrenar muy lejos de ahí. Regresaban muy tarde porque entrenaban muchas horas. Yo creo que entrenarían como 8 horas diarias. No, yo creo que entrenarían como media hora. Y es que en tren bala es rapidísimo. No. México va por su pase a semifinales. Vamos todos a apoyarlos. Buenos lugares a precios oficiales. Venta de boletos en las taquillas del estadio. En los días previos al esperado encuentro, múltiples declaraciones salieron a la luz. Para empezar, Franz Beckenbauer, técnico alemán, colocaba como favorito a México, además de exigir que recortaran el pasto en el Universitario para su partido contra el anfitrión. Alemania Federal vivía en horas muy, pero muy bajas. Durante toda su estancia en nuestro país, los teutones sufrieron constantes disputas internas por el liderazgo sobre la cancha. Su hombre más importante, Karl-Heinz Rummenigge, estuvo tocado durante todo el torneo, y Littbarski,
Ese carnicero que quiso romper a Hugo no era considerado por el Kaiser, con todo y que era de sus mejores opciones. Como último dato, se dio a conocer que en la concentración germana se consumían cerca de 120 litros diarios de champán, algo que no parecía pesarles física ni anímicamente, pues se veían enteros. No obstante, los medios de comunicación de su país los traían de encargo, e incluso se alegraron de que el juego contra Marruecos no se fuera a tiempo extra. Así no tendrían que fumarse otros 30 minutos de mal fútbol. Respecto a la sede, hoy en día es muy común escuchar a la vieja guardia quejarse sobre la salida del Estadio Azteca. Según cuentan, esto se debió a la poca confianza en el equipo anfitrión para avanzar en primer lugar, pues el camino del segundo puesto fue siempre en el Coloso de Santa Úrsula. Este razonamiento es incomprobable, ya que solo los que tomaron las decisiones podrían corroborarlo, y tristemente hoy están muertos. No obstante, en esos días ni un solo miembro de la selección se declaró preocupado por viajar a Monterrey, e incluso Bora se dijo feliz, recordando que su primer partido en el 83 también se disputó en tierras norteñas. Sea como fuere, si el Tri quería hacer historia, podía lograrlo en cualquier campo, donde las medidas de la portería fueran iguales para las dos selecciones. Con todo a favor, la capital de Nuevo León se vistió tricolor en las gradas del Universitario, y también en la cancha, donde el equipo reutilizaba camiseta verde, short blanco y calcetas rojas. Ni un solo reproche se podía emitir sobre las 41.700 personas que atiborraron hasta las lámparas el inmueble de los Tigres, que veían repetir la misma alineación del partido anterior, misma que dejaba fuera otra vez a Luis Flores. El árbitro era de nacionalidad colombiana y se llamaba Jesús Díaz Palacios, otra relativa ventaja para los nuestros que hablaban la misma lengua. Su silbatazo de arranque esta vez fue a las 4 de la tarde, con un cielo mucho más cerrado que en la capital, ya que había estado lloviendo durante toda la semana. El terreno lo evidenciaba, con grandes parches de pasto crecido, que no fue rasurado como se solicitó. En definitiva, este no iba a ser un partido tan bello como el Francia-Brasil, pero sí demostraría todas las férreas cualidades de los corriosos mexicanos. Imposible era, claro está, competir en el choque, pues los de blanco se veían absolutamente más trabajados físicamente, con un cuerpo más parecido al de los futbolistas de nuestros días que al de los animosos, pero enclenques verdes del 86. Alemania quiso imponer el toque en la media, hasta que empezaron a sentir la pierna fuerte y el buen posicionamiento. La primera combinación nuestra inició en el pecho de Hugo, pasó por Boy y finalizó en el regazo de Schumacher. En la contra Larios hizo malabares, pero se sostuvo en pie. Norbert Eder sintió la férrea marcación doble antes de que Karl-Heinz Forster se fuera directo al infierno por tremendísima llegada de Carlos Muñoz y Lothar Matthaus cayera por la de Rafael Amador. Un buen momento para recordar al defensa de los Pumas, que perdiera la vida hace 4 años por culpa del desgraciado cáncer. Que descanse en paz. El mismo fauleado cobró, pero tras el rebote el portero recogió. México estaba jugando a una intensidad extraordinaria, justo lo que se necesitaba para esta fase del Mundial. Entrega, sudor, desgaste, con los huevos bien puestos, en pocas palabras. El veterano Rummenigge también quiso enseñar los tachos, pero le salió mal. Desafortunadamente en la contra Aguirre no conectó la volea, y después Amador hizo enojar a Lothar, que enseñaba las heridas al central. Hugo recibió por izquierda e intentó driblar, solo que hizo 2 de más y la perdió. A Tomás lo enviaron al suelo y él mismo cobró, poniendo a prueba las muñecas de Schumacher, previo al intento de desdoble alemán, que acabó en nada. Nuestro número 9 retornaba a la soledad del ataque, por lo que no le quedaba mucho más que hacer faltas, mientras el balón se le hacía vacío. En una de esas Boy robó la puerta y se dio perfecto para Sánchez Márquez, quien por no querer ser egoísta intentó devolver, y todo murió ahí, aunque se anuló por un inexistente fuera de lugar. El Tri entendía que ninguna bola se daba por perdida, mientras la Mannschaft solo sabía cometer faltas en todas partes del campo. Solo que Negrete desperdició esta que ves. La primera amonestación fue para Javier Aguirre, a pesar de que era su primera, y ya se habían visto otras de más peso. Intentó discutir con el colombiano, que no escuchó de razones, y continuó el juego. Este momento sería crucial para el desenlace. Tampoco con las manos los blanco con negro lograban interrumpir la calma de Larios, y Andreas Brehme demostró el apestoso momento de la bicampeona del mundo. Cuando Thomas Berthold, el mejor de ellos, ganó por velocidad a Félix Cruz, el lagunero prendió el turbo y logró rescatar. Por fin la visita ganó una por aire, que mandó por encima. En la siguiente los de pantaloncillo blanco robaron abajo, pero nunca aprendieron a desplegarse a toda máquina y terminaron regresando. Fue Kirarte el que finalizó la jugada con un terrible disparo. A continuación Klaus Allofs sintió la caricia del sheriff y en la caída lo pateó hasta 2 veces, lo que le provocó la amarilla. Pero también el número 3 mexicano, quien respondió a la agresión. Aguirre quiso dialogar otra vez y otra vez lo ignoraron. El flaco quería salir a tomar la bola, pero su defensor se la arrebató.
Ni latinoamericanos ni europeos tenían claras las ideas, aunque los golpecitos y empujones estaban a la orden del día, y el nazareno se dedicaba nomás a castigar. Por cierto que la cancha estaba sumamente sucia, llena de papelitos, bolsas de plástico y varias mugres más que empañaban tan bello escenario. Alrededor del minuto 30 el capitán número 10 prendió el sprint, pero a la hora de recortar sufrió una lesión en la pierna izquierda, que nos privó de su toque y su pausa para siempre en selección mexicana. El jefe Boy se marchó de la peor forma de su única Copa del Orbe, en camilla y sin gloria. Su extravagante personalidad nos iluminó los ojos otros 36 años, poquito como futbolista, pero mucho más como comentarista y entrenador. Con gran desolación para los que le vimos en los banquillos desde que éramos niños, nos enteramos que perdió la vida el pasado 8 de marzo de 2022 por culpa de una enfermedad sorpresiva. Boy es el último de los 3 miembros de esta plantilla que han fallecido. Si deseas conocer a detalle su carrera como jugador y como técnico, te dejaré un par de enlaces en la descripción. A pesar de quedarse sin su líder moral, el equipo azteca continúa al mismo nivel de efectividad defensiva y desacierto ofensivo, pero en general mejor que los alemanes, que quizá extrañaban esas generosas burbujas del champán. Otra vez Quirarte pataleó con Rummenigge, Larios se atoró entre 3 hombres, la afición regia ejecutaba su grito de guerra, de los Cobos trompicó a Eder con la anuencia del de negro, y a Hugo le marcaron una falta que nunca cometió, molestando muchísimo a Bora, que se comió el regaño de Díaz y mejor se fue a sentar y tomarle a quién sabe qué. Entonces Alemania sacó del fondo de su ser a esa poderosa maquinaria de fútbol para entrar al rectángulo en solo 3 toques. Alofs despedazó la pelota a muy pocos metros de las manos de Pablo Larios Iwasaki, quien las levantó y con una chispa concedida a muy pocos, expulsó la bomba nuclear que le hicieron llegar. De inmediato salió con el puño cerrado y se llevó al mismo rival, pero poco le importó. Siguió en el juego y le dio el tiempo de rescatar una en reversa, apenitas sobre la raya. Franz Beckenbauer salió bramando en germánico en lo que el bigotón se paseaba por su área, como quien juega la reta y no como el genio de guantes que fue, ese que nos regresó la fe en la portería mexicana. España sonreía por la marcación del abanderado, unos segundos antes de que el de la Ocarina pitara y con ello finalizara el partido, no sin antes Aguirre fuera a decirle algo al oído. El medio tiempo se engalanó con la vista lejana del Cerro de la Silla, esta mujer que se fabricó un vestido con el ávaro patrio, otra bandera no tan gigantesca como la muy mencionada, el dedo gigante que hoy debe costar una fortuna, la algarabía en alguno de los costados y esta iluminada nube que ustedes me concederán tenía forma de regiomontano sombrero. También se captó al Kaiser campeón en 1974, con un porte casi tan elegante como en sus días de jugador, al lado de Karl-Heinz, retirado 2 años después. Los primeros minutos de la segunda mitad no variaron en gran medida, más allá de este fildeo casi fallido de Larios y el leve empujón que el del Real Madrid quiso vender como penal. Alemania ganó un tiro libre que Alofs amagó y luego regaló. Matthaus finalizó la jugada con este petardo. Los pocos kilos de Negrete sufrieron con los muchos del todocampista número 8, pero Quirarte no se desquitó con un cabezazo bien dirigido. Patadas, empujones y por poco un tirabuzón en la banda derecha nuestra. Pases fallidos en la izquierda y marcaciones absurdas del colombiano eran las escenas que veían los cada vez más nerviosos asistentes. Algo de claridad llegó cuando Sánchez ganó una falta en las afueras del área. Servín hacía como que organizaba algo en la barrera y luego se incrustó sigiloso en la esquina, pero el lateral derecho se ofuscó y disparó aguado cuando tenía 3 hombres entrando plenos. Alofs midió a Quirarte y le metió un codazo sutil, por lo que el del rebaño se lo contó en secreto al colegiado y este tomó nota. Dietmar Jacobs hizo la primera en el nuevo conteo. El Sheriff cortó bien, Amador la hizo mejor y Negrete por nota, pero el vasco lo echó todo a perder. La segunda, tercera y cuarta, que apuntaba mentalmente Don Chucho, fueron seguidas y Hugo las resintió. La quinta se la marcaron a Eder sobre el zurdo 22. Cuando la bola le pertenecía casi toda al elenco de Bora, Fernando jaloneó a Berthold, que le lanzó 2 puñetazos llenos de rabia mientras caía. Hasta ahí llegó la cuenta. 5 faltas seguidas fueron suficientes para convertirse en roja. Alemania se quedaba con 10 hombres, lo que le daba a México la mejor, de hecho la única, oportunidad de toda su historia para llegar al 6º partido. Quedaba media hora por delante, su energía era más, y aparte tenían de su lado al jugador número 2, que cantaba y cantaba con todas sus fuerzas. No obstante, hemos aprendido a estas alturas del juego que lo del tricolor no es llegar lejos. A nuestro fútbol le faltaron, y le siguen faltando las capacidades necesarias para aprovechar la agonía del rival, para dar el golpe certero que les mate en el campo y nos dé a nosotros el boleto a la tierra prometida. Simplemente no lo sabemos hacer. El de la fantástica volea tuvo la primera aproximación, pero Schumacher manoteó para escupir. De inmediato Bellibor activó su carta de trampa, dándole entrada al abuelo Cruz en lugar de Amador. El hijo pródigo de Monterrey pisaba el campo de su máximo rival, pero era ovacionado por el estadio completo. En ese tiro de esquina los rebotes se sucedieron uno tras otro, hasta que el balón le llegó a Francisco Javier, que giró y de zurda hizo el gol.
El árbitro colombiano ya había pitado, pero ¿qué pitó? Algunos dicen que era fuera de lugar, algo imposible, porque Briguel estaba tirado, y esa es la versión del Nazareno, que siempre ha defendido que primero hubo falta de Raúl Servín, por ende no podemos hablar de gol anulado, pues la jugada terminó unos cuantos instantes atrás. Sea como fuere, esa decisión incendió el ánimo mexicano, que no cesó un solo segundo de luchar, en lo que Alemania no paró de errar todo lo que estaba en sus pies, y seguía con las faltas de norte a sur. Con fuerza de piernas, Negrete robó la pelota, pero el centro fue elevado y el de azul se la quedó. Antes de la venganza del ahora amonestado Carlos de los Cobos, Eder ya se andaba colando, pero otra vez la saga defendió correctamente. Previo a la lucha grecorromana de Quirarte con Dieter Hones, Hugo corrió por el lado derecho, derribado cerca del final, aunque solo le otorgaron un tiro de esquina, pero bien pudo ser algo más. De inmediato llegó la segunda más clara, con el bonito centro de Negrete que inició la jugada, pero Javier Aguirre ya estaba seco de gol y le arrebató la chance al Niño de Oro. Hugo quiso trazar en corto, pero le cortaron. De los Cobos penetró por la derecha con extremo peligro, solo que el señor Schumacher nos volvió a agüitar. La encerrada Alemania intentaba responder con una que otra vana descolgada, pero el ritmo de juego le pertenecía a los dueños de casa. Servín se desquitó de un empujón con plancha a Briguel, lo que le acarreó la amarilla. El abuelo bailoteó y mareó a Forster, pero el 2 veces mundialista se logró recuperar. El cuadro teutón ya estaba agotado y no podía incrustarse en trinchera contraria, bajando además a cuanto azteca se le pusiera enfrente. De la amarilla de Mataus nació la más peligrosa de todas, en la que Muñoz entró exquisito al abandonado Javier Aguirre. El de ascendencia española remató extraordinario, perfecto, pero en la línea se apareció un tal Harald Schumacher, que a 2 manos ahorcó la gran opción de los nuestros. Un siglo después volvieron a encuadrar a Larios y luego el estadio, cuando todavía existía mucha fe de salir adelante. Hugo hizo una minifalta en ataque y Aguirre le rogó a su amigo de antaño, echándole otra piedrita a su buche. Cuando parecía que el sheriff ya no tenía restos, se levantó enseguida y salvó exactamente al cambio de minuto, que ya era el último, por lo que no tardó en llegar la señal del final. Los tiempos extra dijeron hola, 30 minutos más de fútbol que querían ser de emociones, pero se quedaron en nada. Boy le daba cariños a Cruz, en lo que Alemania se ponía trapos mojados en las acaloradas piernas. España sonreía juvenil, Larios tomaba agua fresca y luego se juntaba con el jefe, en una imagen que ahora es sumamente nostálgica. Masaje por aquí, airecito por allá, indicaciones, estiramientos y más explicaciones antecedieron a lo último que ha jugado México en sus mundiales caseros. Antes del saque, Sánchez avisó que por favor le pusieran una, y luego se fueron al frente. El mismo Hugo exigió otro penal no concedido, para luego recentrar de taquito, aunque nadie le supo ayudar. El inédito Félix Magath le pegó ripilante. Al abuelo le marcaron una falta absolutamente imaginaria, que provocó otro reclamo del vasco, y a Servín otra más, aunque ahora fue el ex de los Pumas el que se encartonó por no estar de acuerdo. Por cierto que si el Tri hubiera avanzado, Hugo se habría perdido de la semifinal, pues a partir de esa fase una amarilla era igual a un partido de suspensión. El de uniforme amarillo la tocó una vez más en la salida, y aunque Alemania quería impresionar, su precisión se quedó en el hotel. A Sánchez lo derrumbaron como castillo de naipes, y así llegó su final, el trajín de la temporada. Las intensas y constantes faltas rivales, sumadas a la falta de Littbarski en Europa y la alta entrega física, le acabaron las piernas. Simplemente ya no daba para más. Miguelito ganó en la entrada del área, pero la esférica nunca le llegó a su 9. A continuación, la numeración se emparejó. Mataus no solo le empataría el récord a Carvajal 2 mundiales después, sino que sería el culpable de la roja de Aguirre, que quiso cortar y su caballazo lo mandó directo a los vestidores. A partir de ese momento, México recordó que en el papel era inferior y decidió actuar como tal, echándose para atrás sin su hombre más fuerte y con un Hugo anulado, sin cambios disponibles. En un córner Larios por poco arruina su buena actuación, salvado por una extraordinaria barrida, para luego ver a Schumacher atender de los calambres al delantero nacional en su media luna. Ven ustedes como Schumacher intentando paliar los efectos del calambre en las piernas de Hugo Sánchez. Mientras el genio definidor se fue a que le dieran masaje infinito, Quirarte se quedó a unos milímetros a hacer autogol, y así terminó el primer tiempo extra. En el segundo, México jugó con 9 hombres, igual que sucediera en el último partido de Suecia en 1958, esa vez donde Jaime Belmonte nos dio la primera de poquísimas glorias. Breme caló al arquero de Cruz Azul, y en el fondo se vio el rendido Sánchez, que pasó muchísimos minutos siendo atendido. Alemania olió la sangre y se fue encima con más ganas que fútbol, pero nuestra línea defensiva demostró que fue lo mejor del Tri en 1986. Es en verdad triste de ver al macho abatido en el fondo, sin esperanzas de volver a luchar, pero al mismo tiempo es emocionante repasar la gallardía con la que los 4 de abajo peleaban con todas sus fuerzas para mantener el empate. Fernando Quirarte, el zaguero que tanto nos dio en esta copa, se lesionaba la ingle al mismo tiempo que Hugo Sánchez entraba cojeando al campo del Universitario.
Las piezas más importantes estaban en el punto máximo de sus posibilidades deportivas. Mora y Mejía Barón pedían 2 líneas de 5. La Mannschaft disparaba por disparar. Los aztecas no pasaban de la línea de en medio. Manolo ya ni veía de frente el partido. El hachero de Hugo entraba al juego y el abuelo le recibía con empujón a las vallas. Nada más ocurrió. Las igualadas fuerzas se cancelaron una con otra y la tarde-noche neoleonesa sería la silenciosa testigo de la eliminación tricolor desde el punto penal. No mucho te puedo narrar de esta tanda definitoria, porque tú ya sabes qué es lo que pasa. Y por más palabras bonitas que yo pueda escribir, la historia se va a mantener igual. Negrete iba a cobrar primero, pero lo regresaron al centro. Entonces Alofs caminó muy tranquilo hacia el área, en donde le esperaba un Pablo Larios, que nunca se destacó como un parador de penales. Y es que ni los más grandes pueden ser perfectos. Luego del gol de Klaus le tocó el turno al Manolo del Campo, que demostró que toque sí tenía en ese botín izquierdo, pero fue el único. A continuación le tocó a Breme, quien engañó al portero. Fernando Quirarte, con ese tirón en el músculo, estuvo desconfiado desde que tomó la pelota, y su tibio disparo lo demostró. No tengo ni una sola palabra de reproche para el mejor mexicano de este mundial. Lothar Matthäus se esquinó y suspiró porque apenitas pudo esquivar a Larios, lo más cerca que estuvo de parar uno. Raúl Servín también cumplió con una buena copa, pero en el momento más importante entregó un toque de risa al atajador de penales que ya había brillado en España 82. Fue el mismo que hizo pedazos a Hugo, el que se puso la capucha de verdugo nacional y batió al arquero de la Selva con un zapatazo imposible, inapelable. 4-1 lo ganaba Alemania Federal. En el desempate final, México quedaba eliminado en cuartos de final por segunda vez en su historia, aunque este era el quinto partido. Esa asquerosa combinación de 2 palabras que nos tiene agobiados, asqueados, irritados, encabronados. Esa perra fase a la que no hemos podido volver y por ende no hemos podido superar. Ese hoyo negro en el que llevamos atorados 36 largos años. Quisiera llenarte de esperanza y decirte que esto va a cambiar en Qatar, que tendremos una actuación espectacular e inédita. Pero es que no puedo mentirte. Me encantaría engañarme a mí mismo también, pero es que no hay forma posible. Deseo fervientemente que algún día en el futuro, cercano o lejano, alguien pueda venir a decirme: Eder, qué equivocado que estabas. México terminaba invicto su segundo mundial, en el 6º lugar de la tabla, igualando lo alcanzado en 1970, aunque ahora con un 80% de productividad, por encima del 57% de Alemania, que eventualmente sería el subcampeón. Los números eran favorables. Estaban listos para ser el punto más alto en nuestra historia, pero los malditos penales se atravesaron en el camino.